de lo que escuchamos. Y el poder escribir nos ayuda, uno, a estar concentrados y dos, a poder luego estudiar lo que hemos aprendido. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por favor, ore conmigo. Señor, he aquí este pueblo que se ha reunido para escuchar tu palabra, para oír tu voz. Te rogamos que tu Santo Espíritu asista a cada corazón acá presente. Que aquellos que no te conocen puedan conocerte, amarte y seguirte. Y que aquellos que han creído en ti hoy sean santificados para tu gloria y para tu honra. Por favor, Señor, ayúdanos a ver la majestad de estas verdades enseñadas, a ver con gratitud lo que tú hiciste al salvarnos de la oscuridad en la que estábamos y cómo sigues mostrando tu misericordia al seguir trasladando personas de las tinieblas a la luz. Por favor, tómame como tu siervo en esta mañana y úsame para bien de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta hermosa carta, como lo hemos visto desde la introducción, ha despertado en nosotros una comprensión de ese interés genuino de Pablo por viajar a Roma. Hemos visto los detalles y los elementos de por qué Pablo estaba urgido por ir a Roma, por qué había tanta pasión en él. Pues su deseo era poder predicar el evangelio del Señor Jesucristo para salvación de aquellos que no habían creído, pero para santificación de aquellos que sí. En el versículo 16 y 17 hablamos de ese evangelio que es poderoso para salvar a personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo contexto social y político, hombres, mujeres, niños y ancianos, ricos y pobres, blancos y negros, porque el evangelio no está limitado por un lugar ni por una cultura. Pero en ese mismo orden de ideas, así como habló del evangelio cuyo poder es salvar, habló de que nos salva ese evangelio, y ese evangelio nos salva de la justa ira de Dios. Porque en Cristo somos declarados justos, y al ser justificados gracias a ese evangelio predicado, ya no tememos el día de la ira. Entonces, luego de mostrar la belleza del evangelio, ahora quiere describir con detenimiento de cuál es la ira de la que él viene hablando. ¿Por qué él necesita desesperadamente llevar este evangelio? Porque quiere librar a muchos de la ira de un Dios que es justo. El domingo pasado, o antepasado, cuando enseñé yo, hablamos de qué era la ira de Dios. Para poder entender la ira de la que vamos a hablar, era necesario estudiar la ira de Dios. Aprendimos que la ira de Dios es totalmente distante a la ira humana, que no podemos compararlas ni encontrar en nuestra mente cómo entender la ira de Dios desde la ira de los hombres. Porque la ira de Dios es un atributo de Él, es una cualificación de Él, es parte de su carácter. Así que esta ira es perfecta.
La ira de Dios es santa, la ira de los hombres es imperfecta e impulsiva. La ira de Dios es justa y sabia. La ira de los hombres es deliberada, sin sabiduría y por pasiones muchas veces incorrectas. La ira del hombre es emocional, impulsiva, injustificada y desproporcionada. La ira de Dios no. Es perfectamente justa, es perfectamente santa y siempre es dada en la medida adecuada para tratar aquello que Dios quiere corregir mediante su santa ira. ¿Qué es entonces ira? La definición la tomamos de nuestro escritor Arthur Pink, que dice: la ira de Dios es el eterno aborrecimiento contra toda injusticia. ¿Por qué Dios muestra ira? Porque muestra su aborrecimiento contra todo lo injusto. ¿Por qué muestra ira? Porque es la forma en la que muestra desagrado e indignación ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Como el hombre peca, actúa de manera injusta e impía, entonces Dios, al ser santo, tiene que manifestar una ira perfecta. Pero recordando siempre que Dios no se enoja como el hombre. Su enojo es contra el pecado y contra la rebelión a su autoridad. No es una venganza maligna y desmedida, no hiere por herir, sino que hace justicia a su santidad. Veamos entonces la sección de hoy. Aspectos de esa ira que Pablo menciona, de la cual Dios quiere librarnos mediante el Evangelio. Lea conmigo el versículo 18 y dice así: porque la ira de Dios se revela. Ese revela está en presente continuo. ¿Qué significa esto? Que la manifestación de la ira de Dios no es un acontecimiento pasado que se dio una vez. No, es un acontecimiento presente que se da en todos los momentos del desarrollo de la historia humana y se dará hasta que Cristo regrese. No es un evento pasado ni un evento futuro que estamos aguardando. Es un evento que se da durante todos los días de nuestra existencia y vamos a ver por qué. Y esto es importante entenderlo porque si comprendemos el tiempo de esta expresión, entendemos que en este momento todos los seres humanos están bajo la ira de un Dios santo. Pero si dejara la enseñanza acá, muchos dirían: ¿pero por qué Dios está irado si yo ni siquiera lo conozco? ¿Por qué está irado conmigo si yo no soy una mala persona? Pues Pablo nos va a enseñar por qué Dios manifiesta ira y por qué todos somos inexcusables y merecemos esa ira de la cual solo podemos librarnos por Cristo Jesús. Dice entonces que esta ira ya está mostrándose, ya se mostró y se mostrará. Ya se mostró en el Edén, ya se mostró con las plagas de Egipto, ya se mostró en Sodoma y Gomorra, ya se mostró en el diluvio. Pero esta ira se mostrará de manera absoluta y en todo su esplendor cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Y qué tienen en común todos esos sucesos? La injusticia y la impiedad de los hombres. ¿Desde dónde se manifiesta esta ira? Mire lo que dice Pablo: porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿Qué está mostrando? Que esto no es una ira humana.
que no está regida por acciones subjetivas, sino que es una ira que brota desde el trono de Dios con toda sabiduría y con toda piedad. No es débil en su poder, ni desmedida en su carácter. Proviene desde el cielo en una proporción santa. Y esto también nos debe importar mucho, porque esto muestra que Dios es activo en la creación, no un agente pasivo como algunos intentan afirmar. Algunos dicen que Dios un día creó todo lo que existe y se alejó, mostrando total desinterés por la creación. Que a Él no le importa lo que sucede y que de vez en cuando viene y tira los dados o mueve ciertas fichas como si esto fuera un circo y nosotros sus marionetas. Pensar de Dios en estos términos es una blasfemia y es un error, porque este pasaje nos muestra que Dios es activo en su relación con la creación. ¿Qué quiere decir esto? Él no solo creó todo lo que existe, sino que Él interactúa todo el tiempo con esta creación. No hay un solo instante, no hay un solo segundo en que Dios no tenga su mirada sobre la creación. No hay un solo instante en el que Dios no esté gobernando todo lo que existe. No hay un solo suceso que se dé sin su consentimiento y sin su autoridad. Él siempre está mostrando su amor, su misericordia y su bondad, pero también siempre está mostrando su ira santa y justa. Porque Dios es activo en la creación. Así que cuando alguien venga y le diga, es que todo esto pasa porque Dios está ocupado en otras cosas, debe decirle al contrario. Todo esto pasa porque Dios está gobernando de forma perfecta todo lo que sucede, y para unos está mostrando su amor, su misericordia y su bondad, pero en otros está mostrando la justa ira de su santidad por causa de la injusticia y la impiedad. Veámoslo en palabras de Pablo. Entonces, ¿qué causa esta ira? Ya sabemos cómo es, de dónde viene, en qué lapso de tiempo se manifiesta. Ahora nos dice qué provoca que Dios manifieste esta ira. Léalo conmigo para que vea que no son mis palabras, sino las palabras de Dios. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios entonces en su santidad muestra esta ira santa porque los hombres actúan de forma injusta, impía, dice el texto. No es que un día se levanta de mal humor y empieza a castigar al azar. A ver, hoy me voy a desquitar con este, hoy me voy a desquitar con este otro. No. Dios no es emocional como los hombres. Dios es perfecto y cada vez que manifiesta su ira lo hace por razones justas y por razones santas. ¿Qué se refiere a algo impío o algo injusto? Es lo opuesto al carácter de Dios. Es la falta de reverencia que Dios merece. Cuando tú no das la honra que Dios merece, estás actuando de forma impía, de forma injusta. Cuando eres rebelde a la palabra de Dios, estás actuando de manera injusta y de manera impía. Y lo que justamente merece ese acto es la manifestación de la ira de Dios. Si vamos entendiendo correctamente este pasaje, debemos también estar encontrando gran asombro por la paciencia que Dios muestra sobre nosotros. Porque cuánta rebeldía en nuestros actos, cuánta maldad en nuestras decisiones. Y Dios nos ha mostrado su paciencia al preservarnos vivos. ¿Cuántos pecados debemos cometer para merecer justamente todo el peso de su ira? Uno solo, una sola de nuestras blasfemias, una sola de nuestras malas palabras. Uno solo de nuestros cuestionamientos irresponsables a su santidad
son suficientes para que toda la ira de Dios sea manifestada justamente sobre nosotros. Pero que tanta paciencia ha mostrado también para el hombre. Entonces, ¿por qué Dios manifiesta ira? ¿Por qué no nos sujetamos a su palabra? ¿Por qué somos negligentes en querer conocerlo de manera consciente? ¿Por qué no lo honramos como creador, como sustentador, como salvador? Por favor, examina lo que estoy diciendo. Pues si en ti están estas conductas, estás enfrentándote a la ira de un Dios santo. Y debes examinarte para que no sigas caminando hacia esa ira, sino que verdaderamente puedas por el Evangelio ser librado de ella. Es todo acto de crueldad, falsedad, opresión. Todo acto contrario a la Escritura es la causa de su ira. Entonces, ya nadie puede decir, es que si Dios fuera justo no pasaría lo que pasa. No, porque Dios es justo, es que sucede lo que sucede, así no podamos entenderlo. Pero si Dios es amor, ¿por qué también muestra ira? Porque si no mostrara ira, entonces su amor sería un amor falso, porque el verdadero amor no puede ser tolerante con la maldad. La muestra de su ira es la muestra de que su amor es perfecto. Pues si amo lo santo, debo estar airado contra todo lo que no es santo. Son inseparables, porque la ira entonces es la que resguarda ese verdadero amor. Porque un amor que no se enfrenta a la maldad no es un amor correcto, porque el amor no es cómplice de la maldad. Pero ¿hacia quiénes está dirigida esa ira? Dice, hacia aquellos hombres injustos, impíos, que hacen, detienen con injusticia la verdad. Nota la observación que hace Pablo. Estos hombres son impíos, son ignorantes, no por ignorancia de la verdad, sino por un interés en tapar esa verdad, en distorsionar esa verdad, porque no les conviene reconocer esta verdad. Si observan que acá está dirigiéndose principalmente a los gentiles, estas secciones hacia los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no nacimos en el pueblo de Israel. Y les está diciendo, Dios está airado con todos los hombres por una razón, porque con la injusticia y la impiedad están obstruyendo la verdad, quieren opacar la verdad. ¿Y por qué? Porque solo obstruyendo la verdad de Dios podrán sentirse libres para seguir pecando. El hombre trata de distorsionar la verdad, de distorsionar el carácter de Dios por una razón, porque solo así podrá vivir a su manera, podrá vivir conforme a sus deseos, acallando su conciencia. La negación a Dios, y lo vamos a ver, a su existencia y a su carácter, no es por falta de evidencia, es por necedad. Y ya lo vamos a ver. ¿Qué más dice? Que por causa de esa situación Dios tiene entonces que mostrar su ira para abrir camino a la verdad. Porque la ira de Dios tiene que manifestarse para defender la verdad y abrirle paso a la verdad. Porque si no, el mal obstaculizaría la verdad. Dios muestra su ira para que la verdad siga avanzando. Si Dios no manifestara su ira contra los hombres injustos e impíos que obstruyen la verdad, estaría siendo cómplice de ellos y del engaño. Pero Dios a través de la historia nos ha mostrado que Él preserva la verdad y defiende la verdad, que en cada momento histórico que han intentado destruir las Escrituras, destruir la idea correcta de Dios, Dios con todo poder y autoridad manifiesta su ira y se asegura de preservar la verdad para que ésta siga siendo enseñada.
¿Cuántos intentos por destruir este precioso, santo y perfecto libro? Pero ninguno sin éxito. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha manifestado su poder para asegurar que su verdad siga avanzando. ¿Cuál es la base de esta ira? Ya vimos quién la manifiesta, de dónde viene, el tiempo en que lo manifiesta, la causa por la que lo manifiesta. Ahora veamos la base por la cual esa ira debe mostrarse. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, ¿les es oculto? Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Recuerdan lo que leímos antes? Ellos están tratando de detener la verdad, no es que la ignoran. No es que no hay evidencias para creer en Dios y en su carácter, no, es que quieren desvirtuarlo, quieren quitar del camino esa verdad, crean mentiras para obstruir esta verdad. Y Dios les dice, ¿por qué muestro mi ira? Porque yo me he manifestado de manera clara, y la razón por la que tú no quieres creer en mí, o la razón por la que dices cosas de mí que no son ciertas, no es porque no tengas evidencia, es porque quieres acallar tu conciencia. Quieres justificar tu pecado, y la única forma de hacerlo es distorsionando el carácter de Dios y su justicia. Y dice que Él se manifiesta ¿cómo? A través de algo que se conoce como la revelación general, es decir, a través de la creación. Mire el versículo 20, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ¿qué? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Este precioso pasaje será exhibido claramente cuando Cristo venga por segunda vez, para todos aquellos que dirán, es que nadie me dijo que tú existías. Y el Señor dirá, mentira, porque yo me aseguré de hacer una creación tan perfecta que nadie puede objetivamente negar que detrás de esa preciosa creación hay un Dios perfecto y hay un Dios santo. Cuando miramos la creación, ella cuenta el eterno poder de Dios, pues en 6 días creó lo que existe. En esta creación perfecta mostró su poder para crear vida de la nada, pero no solo la crea, la sustenta. Pues como bien lo reconoce la ciencia, hay una mano invisible que sustenta todo para que no colapse. Esa mano invisible tiene nombre, es la mano de Dios, porque si Dios no estuviera sustentando la creación, todo hubiera colapsado. Los planetas ya se hubieran estrellado entre ellos. Los movimientos propios que corresponden a la Tierra ya hubieran salido de su capacidad de funcionar perfectamente y hubiéramos colapsado en medio del universo, si no existiera una mano poderosa que sustenta lo que existe para que funcione como funciona. ¿O qué de los hallazgos científicos de la verdadera ciencia, que hablan a gritos de un diseñador inteligente y perfecto? ¿No es suficiente evidencia el mapa del genoma humano para tener que decir que tal perfección no es fruto del azar? ¿O qué de la validación de la bioquímica, que ha demostrado que hay estructuras irreductiblemente complejas como el ojo, que no pueden darse por generación espontánea, sino que tuvieron que haber sido creadas por un Dios? Así que la negación de Dios no es por falta de evidencia científica, es por la necedad del corazón del hombre. Pero ¿y si no tuviéramos acceso al mapa del genoma humano? ¿Y si no tuviéramos acceso a las estructuras irreductiblemente complejas? ¿Cómo podemos corroborar que hay un Dios que existe? ¿Acaso la belleza de la naturaleza no habla de ello?
¿Acaso la perfección de tantas aves con colores majestuosos, de animales con características únicas, no hablan a gritos de que hay un Dios que le asignó detalles excepcionales a cada cosa en la creación? Y estamos hablando de una creación afectada por el pecado. ¿Cómo sería esta antes del pecado? Cuando miramos al cielo, cuando miramos al sol, hablan a grito de un gran pintor. ¿O será que un día partículas sin capacidad de razonar se pusieron de acuerdo, se encontraron por accidente y decidieron darle color a cada animal de manera particular, a cada ser viviente de una forma específica? ¿En serio vamos a creer que el azar tiene la facultad de crear tanta perfección? No se necesita más fe para creer en el azar que para creer en un diseñador. No es falta de evidencia, es necedad. ¿O qué la gestación asombrosa de un bebé en el vientre de una madre? ¿Cómo se forma? ¿Cómo crece? ¿Cómo se mueve? Tal situación grita: hay un Dios santo y un Dios perfecto. Pero ¿qué hace el hombre? Con injusticia, con mentira, con engaño, se esfuerza por negar estas evidencias. Por eso el ateísmo no es científico, porque niega evidencias que pueden ser corroboradas por el método científico con argumentos insostenibles. Nuestra fe es más científica que las posturas que sustentan muchas de las filas del ateísmo. Nosotros hablamos por fe, pero hablamos también desde la evidencia, porque Dios dejó todo de forma clara para que nadie diga: Dios no existe. La creación grita: hay un Dios perfecto. Por eso dice el texto: de modo que al ver la creación todos quedan sin excusa. Ay, pero es que a mí nadie me regaló una Biblia. La creación grita que hay un Dios poderoso al cual debiste haber buscado, te debiste haber arrepentido y debiste haberle pedido salvación. Pero sabemos más adelante también, por lo que enseñará Pablo, que la creación nos deja inexcusables, pero no tiene poder para salvar a los pecadores. Así que cuando alguien dice: es que a mí nadie me dijo, ¿qué diremos? No tienes excusa, porque la creación habla a gritos de Dios. Así que estos hombres que se oponen a la verdad no lo hacen por falta de evidencia, como ya lo dije. El problema de fondo entonces no es tratar de demostrar que Dios no existe, no, es tratar de negar que el Dios del que habla la Escritura es el Dios verdadero. Porque si el Dios del que habla la Escritura es el que creó todo lo que existe, significa que no solo tenemos que aceptar su existencia, sino que tenemos que obedecer sus mandamientos. Y es ahí donde el hombre sufre. Porque si acepto a Dios, tengo que aceptar su palabra. Y esto es lo que no nos gusta. A veces escucho a los hombres que dicen: es que, ¿por qué creer en ese libro que fue manipulado? ¿En serio? Los hombres escribieron ese libro, cierto. ¿Y puedes mostrarme una sola evidencia de manipulación? No, pero estoy seguro. ¿No sería el hombre lo suficientemente inteligente para haber manipulado este libro y más bien quitar todas las partes donde dice: y no os emborrachéis, y no adulteréis, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos? Aquel que dice que la Biblia ha sido manipulada es porque nunca la ha leído. Porque si el hombre hubiera podido manipular esta palabra, hubiera quitado todo lo que le atormenta para seguir pecando libre y deliberadamente. Pero ¿por qué no lo hizo? No porque no hubiera estado interesado en hacerlo. Es porque Dios prometió preservar su palabra.
y ni una sola tilde será quitada, porque Dios es poderoso. Entonces el hombre insiste en negar a Dios o distorsionarlo, no porque no haya evidencias, es para poder caminar sin tener que sujetarse a Él. ¿No se ha preguntado usted esto? Pero si hay tantas evidencias, ¿por qué la gente lo hace? Porque solo así el pecado, entre comillas, en la mente del hombre ya no será pecado. Si yo acepto que el Dios que creó todo es santo, entonces tengo que aceptar que todo lo que es contrario a su santidad no le agrada a Dios. Y por tanto, entonces yo tendría que aceptar que el adulterio es pecado y debo casarme. Pero entonces esta generación y algunas generaciones anteriores tienen dos opciones. Acepto que el Dios de la Biblia es el Dios que creó todo y entonces, por consiguiente, debo casarme y no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. O distorsiono a Dios y sí, acepto que hay un poder, pero no es el Dios de la Biblia. Está bien, sí, hay una energía que creó todo lo que existe, pero no es el de la Biblia. Porque no quiero dejar de fornicar, no quiero dejar de adulterar, no quiero dejar de mentir. ¿Notan? Entonces, ¿qué es el ateísmo? No es falta de evidencia, es necedad. Y es una pequeña estrategia para poder seguir pecando sin sentirnos mal por el pecado. Por eso es tan sencillo llegar a esa conclusión. Sí creo que Dios existe, pero es solo una energía que creó todo. Pues hoy tengo que decirte que si ese es tu pensamiento, el Dios que creó todo es espíritu y es santo, y no solo creó todo, dejó claramente expresado cómo debe vivir y cómo debe funcionar lo que Él creó. Y es necesario que tú y yo vivamos conforme a lo que Él creó, pues el vivir de forma contraria nos hace merecedores de su justa ira. Luego dice el versículo 21, acompáñeme por favor en la lectura. No dieron a Dios la gloria merecida, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Notan esto? ¡Qué belleza la forma en la que Pablo escribe por la inspiración del Espíritu Santo! Está diciendo que lo conocieron, no en un sentido salvífico, no ese conocimiento que experimenta el que ha nacido de nuevo. Lo que está diciendo es tan claro lo que la creación muestra, que los hombres pudieron conocer a través de la creación que existe Dios, pero a pesar de las evidencias contundentes e innegables, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Por qué Dios muestra su ira? Por la ingratitud de los hombres. Pero todo corazón ingrato está acompañado de orgullo. Y un corazón orgulloso siempre está fabricando razonamientos para justificar su conducta y su pecado. Y cuando entro en ese estado, ingratitud, soberbia, razonamientos orgullosos, mi corazón se hace más necio y se llena de mayor oscuridad. Por eso vamos a ver el próximo domingo, a partir del versículo 24, los efectos del oscurecimiento de un corazón ingrato, orgulloso, que se envanece en razonamientos contrarios a Dios. ¿Cómo así que no le dieron gloria? Significa no lo honraron. No se detuvieron a decir: Dios, si esta creación es tan admirable, cuán mayor es tu belleza y tu perfección. Si esta creación muestra tal destello de tu poder, cuán grande es tu poder para crear todas estas cosas. Pero en lugar de eso, se tornaron orgullosos. No dieron gracias.
No dan gracias porque el Señor hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Envía agua sobre buenos y sobre malos. Lo hace por misericordia, no por mérito, pero nadie le da gracias. El hombre bueno ni el hombre impío agradece a Dios por el aire que respiramos. Nos hemos acostumbrado tanto a poder respirar que ya ni siquiera lo agradecemos. Que tú y yo hoy estemos caminando no es algo que merecemos, es una muestra más de la bondad de Dios. Pero no le dan gracias, prefieren decir esto es el azar, es la suerte, pero no se lo atribuyen a Dios. ¿Y cómo así que se envanecen en sus razonamientos? Quiero aclarar que razonar no es malo. La capacidad de razonar y pensar es una facultad que Dios nos dio y que nos hace diferentes del animal. El problema es cuando negando la evidencia, negando la verdad, con un corazón ingrato, empiezo a fabricar argumentos en mi mente para tratar de justificar el que no creo en el Dios de la Escritura. Razonamientos. Es que ese libro no es confiable. Susténtamelo. Es que hay muchos errores. ¿Cuántas veces la has leído? Nunca, pero sé que hay muchos errores. Es que la Biblia se contradice, demuéstramelo. No sé, pero en alguna parte lo escuché. Es que yo creo en Dios, pero a mi manera. Esos son razonamientos orgullosos, porque te crees con el poder y la autoridad de fabricar tu propio Dios. Y es lo que el hombre ha hecho durante toda la historia. En su orgullo ha fabricado filosofías inútiles, falsas, para tratar de explicar el universo, para tratar de explicar a Dios, para tratar de explicar al hombre. Porque si podemos conferirle a Dios debilidad e imperfección, entonces ¿quién puede exigirnos a nosotros santidad? Pues si Dios es pecador, como pretende mostrar la mitología griega, buscando debilidad en sus dioses y pecando con la criatura, pues entonces no hay un Dios que me pueda exigir moralidad o santidad. El problema es que al Dios de la Escritura no podemos aplicarle los razonamientos mitológicos, porque este Dios es perfecto y en Él no hay pecado. Por consiguiente, somos inexcusables y no podemos negar que nuestra deuda es obediencia a Él. Pero son tan engreídos que piensan que sus hallazgos son dignos de respeto y honra y se lo enseñan a otros, ganando adeptos en todos lados, que no solo promueven estas filosofías mitológicas que parecen más cuentos que afirmaciones científicas. ¿Y esto qué causa? Que el corazón de ellos, ¿qué, iglesia? Se oscurezca. Por favor, no pierda el hilo. Porque la maldad que vemos hoy en los hombres no es culpa de Dios, es culpa de la ingratitud, de la injusticia, de la arrogancia, de los razonamientos que fabrica el hombre en su propio corazón para poder pecar, y esto es lo que hace que haya más oscuridad en él. Así que si tú eres de esos que trata de culpar a Dios por el pecado del hombre, por favor lee este texto para que te des cuenta que la maldad en aumento de los hombres no es culpa de Dios, es culpa del hombre que niega la evidencia y prefiere seguir pecando. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren lo más triste. Están negando la verdad, pero está su orgullo, que ¿cómo se perciben? Sabios, hoy les dicen científicos. No,
no son sabios, son necios. Salmo 53:1 dice: el necio en su corazón dice, no hay Dios. Sinónimo de ateísmo, necedad. Porque es el intento del hombre por decir en el corazón, no hay Dios. Y que tú digas que Dios no existe, no significa que eso se convierta en realidad. ¿O ahora también crees en las lámparas mágicas? ¿O creerás que la programación neurolingüística funciona con Dios? No tengo frío, no tengo frío, no tengo frío. Dios no existe, Dios no existe, Dios no. Y por eso deja de existir. No, que tú intentes negar una verdad no hace que la verdad cambie. Que tú intentes negar la existencia de un Dios que se ha manifestado en la creación no le quita ni le pone a Dios en su poder y en su carácter. Simplemente hace que la ira de Dios se manifieste en tu contra. 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es tal el nivel de insensatez y de ceguera, observen esto, que en lugar de adorar al Dios que creó todo, fabrican imágenes, ídolos, a imagen de hombres, y dicen, este es mi Dios. Y quiero hablarte a ti en especial esta mañana, porque tú podrás decir, bueno, pero yo no creo en las imágenes. Yo soy de esos. Uno no debe postrarse ante las imágenes. Pero has preguntado cuántos ídolos has fabricado en tu corazón para mantenerte alejado de este Dios vivo. Y quiero decirte solo uno. Cuando tú dices, creo en Dios a mi manera, es un ídolo que tú te inventaste para no creer en este Dios. Cualquier noción de Dios que tú tengas, por muy romántica que suene, y esto te lo digo con todo el respeto que tu razonamiento merece, por muy loable que parezca, es totalmente opuesta a la Escritura. Es un ídolo. Es que yo creo en un Dios que es amor y que le encanta bendecirme y prosperarme, pero que no tiene ningún conflicto con tener varias esposas. Por eso me gusta un poco de aquí y un poco de allá. Ese no es el Dios de la Escritura. Yo creo en un Dios que no hay que ir a la iglesia ni reunirse con otros creyentes, porque Dios está en todas partes. Eso suena tan romántico, pero ese no es el Dios de la Escritura. Porque el Dios de la Escritura dice que si creemos en Él, debemos adorarle, pero como Él dice, y debemos reunirnos en una iglesia local, sujetarnos a otros hermanos en la fe. Espero hoy escojas entre seguir creyendo en el Dios que estás fabricando en tu cabeza y más bien conocer y obedecer al Dios de la Escritura. Así que la idolatría produjo ira. Y es curioso que estas personas que hoy se hacen llamar sabios por su conocimiento científico, hoy puedan cargar en su bolso 1 kilo de cuido para perro y decir, yo no puedo dejar que un animalito muera de hambre, mientras en la otra acera hay un niño pidiendo alimentos, pero a él sí. A eso llega su sensatez. Y mi meta es poder construir un resguardo para animales y poder darles alimento, cuando ni siquiera mueven un dedo para ayudar a un niño que vive en la calle. Estas personas que dicen ser tan doctas en su entendimiento, ¿en qué momento han convertido a la creación en algo más importante que a los seres humanos que son fabricados a imagen y semejanza de Dios? Pero ellos se sienten sabios y creen que están cambiando el mundo porque rescataron un animalito de las calles. Hermanos, debemos amar a los animales dándoles una buena administración, pero nunca dándoles un valor mayor al ser humano, ni siquiera igual. El valor de un animal es inferior al de un ser humano.
Ni siquiera igual es que si voy en un barco y se está ahogando mi perro y se está ahogando mi hijo, no sé a quién salvar. ¿Cómo que no? A tu hijo. Pero ha llegado tal el nivel de insensatez en el hombre por sus razonamientos que hoy está rindiendo más culto a la creación que al Dios que creó todo lo que existe. Isaías 46:5 dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacaron oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y lo adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Y le gritan y tampoco responde, ni libran de la tribulación. Dios no existe. O hay muchos dioses. ¿No tenemos hoy hombres postrándose en templos hechos para las ratas? Hombres adorando a las vacas. Pero eso es sabiduría. Eso es sensatez. No, eso es necedad. Permíteme mostrar una ilustración. Ya estoy aterrizando el avión. Si cualquiera de nosotros hoy se dirige a un distinguido restaurante, pide el plato más importante de la carta, como a muchos de nosotros nos gustaría poder hacer, y una vez lo recibe, se detiene a disfrutar de cada ingrediente, cierra sus ojos para ver cómo todas sus papilas gustativas se activan y empieza a observar toda la nota de sabores que hay en esos maravillosos ingredientes que se mezclan de manera armónica. Al terminar ese delicioso plato, ¿qué es lo sensato? Que caiga de rodillas y le diga: oh plato, oh carne, gracias carne por haberte mezclado con esa salsa y concederme esta maravillosa experiencia. ¿No sería eso insensato e ilógico y absurdo? ¿A quién debería agradecerle? Al chef en primera medida, decirle: chef, felicitaciones, cómo mezcló estos ingredientes de forma tan armónica, porque si hay un excelente plato sobre mi mesa es porque hubo un chef que lo preparó. ¿O qué voy a decir? Oh azar, gracias, porque de la nada la carne y la salsa se pusieron accidentalmente de acuerdo y ¡plum! ¿Cierto que esto suena ilógico? Hermanos, sin querer burlarme de los argumentos científicos de nuestra época, y pongo científicos entre comillas, ¿no es más o menos lo que pretenden hacer? Hay creación. Los ojos fueron puestos de manera exacta en la parte que correspondía en el rostro del ser humano, los animales, la estructura de sus cuerpos. Pero no le dan gracias a Dios, sino que dicen: un día, en la nada de la nada produjo algo, pero ese algo no podía pensar, pero de manera extraña las partículas en el universo se fueron encontrando y fueron formando todo lo que existe. ¿No suena eso un poco descabellado si le contáramos esa historia a un niño pequeño? Diría: papá, tú estás como loco. Pero no, hoy la ciencia dice: wow, no había pensado en eso, claro. Generación espontánea. Vuelvo y digo, puede parecer ridículo lo que estoy diciendo, pero no estoy intentando ridiculizar las hipótesis que hoy existen. Creo que ellas se ridiculizan por sí mismas. ¿Qué podemos entonces aprender de esta sección? Ninguno de los que estamos acá tenemos excusa. Ninguno. Niños, va a haber momentos en los que ustedes se pregunten: ¿será que Dios existe?
Pero papá, ¿y si Dios creó el sol, quién creó a Dios? Niños, Dios es Dios porque no tiene principio ni fin. Papá, eso no tiene explicación. Tienes toda la razón, porque Dios no puede ser explicado por nuestra mente. Es como si una hormiga intentara resolver un ejercicio de aritmética. No puede. Pero sí puedo decirles algo, niños. Cuando ustedes observen la belleza de los animales, cuando observen la variedad y los colores de las plantas, cuando miren el hermoso diseño de una orquídea, cuando observen el hermoso diseño y plumaje de un pavo real, tienen algo que decir: ¡wow! Sí existe Dios. Y si Dios hizo algo tan hermoso, cuán glorioso será aquel que creó esto. Porque quiero decirles algo, chicos, la duda va a venir. Va a haber un momento en que van a tener que lidiar con la academia, y la academia se va a presentar con sabiduría y le va a decir: lo que tú crees acerca de Dios es mentira, y yo sí te voy a enseñar la verdad. Ese día, niños, ustedes podrán decirle a la academia: no es ciencia, eso que me quieres enseñar se llama necedad. Chao. Porque las evidencias acerca de Dios son suficientes. Pero hay que ser honestos en algo. Esta ceguera solo puede ser quitada por Dios. Y sé que muchos acá han tenido que lidiar con estos razonamientos. Y quiero que sepas algo, no pretendo minimizarlos ni burlarme de ellos, pero quiero decirte, lo que tú necesitas no es tratar de encontrar evidencias que justifiquen tus razonamientos, porque te voy a ahorrar un gran recorrido, nunca las vas a encontrar. Lo que tú necesitas es decirle: Señor, perdona mi necedad. Perdóname por negar las evidencias de tu existencia, pero ahora necesito conocerte. Ya no quiero seguir teniendo más ídolos en mi mente, ni fabricar un propio Dios que se ajuste a mis deseos. Quiero conocer al Dios de la Escritura. Y si tú hoy crees en ese Dios, no tienes ningún mérito. ¿Saben qué debería pasar en nuestro corazón al estudiar esto? Decir: Señor, gracias. ¿A cuántas imágenes adoré? ¿Cuántas estampitas cargué en mi billetera? ¿Cuántas veces creí que tú no existías mientras adoraba otras ideas falsas de quién eres? Y que hoy puedas decirle: solo hay una razón por la que creo lo que tu palabra enseña. Porque tú no ejecutaste la ira que yo merecía, sino que me mostraste un amor y una paciencia que yo nunca hubiera podido ganar. ¿Sabes tú y yo hoy por qué no creemos en estos razonamientos, en estas ideas? No por nuestra capacidad, sino porque Dios, en lugar de mostrar su ira, mostró su amor y paciencia al darnos a conocer a su Hijo. Por favor, no sigas más siendo un orgulloso, arrogante. Reconoce que necesitas a Dios. Reconoce que separado de Él nada puedes hacer. Y ven a Él en humildad. Ven a Él en humildad. Nunca más vuelvas a dudar de Dios. Y cuando eso pase, ve a una montaña y mira todo lo que existe. Y entiende que no es que no haya evidencia. Es que hay orgullo en tu corazón. Un orgullo que quiere hacerte dudar de Él. Ven a Cristo. Hay perdón. Iglesia, Dios es real. Las evidencias son suficientes. Pero no creemos por las evidencias. Creemos por la fe. Pero las evidencias también son suficientes para creer en Él. Señor, gracias, porque hoy entendemos
que tu ira es perfecta y surge por causa del pecado y de la injusticia. Que tal perfección no es fruto del azar, de la casualidad. No, hay un Dios santo y hay un solo Dios verdadero que se dio a conocer a través de la creación, pero también a través de la Escritura, y que hoy podemos conocerte, amarte. Gracias por toda la paciencia que nos has tenido. ¿Cuántas veces adoramos falsos ídolos y nos postramos ante ellos? Y tú fuiste paciente. Perdona nuestra necedad y ayúdanos a glorificarte como lo mereces, pues tú eres digno de toda honra y honor. En Cristo Jesús. Amén y amén.